Hola comunidad, bienvenidos, bienvenidas a este continente de los raros, continente de las raras. Directo número 107, nada más y nada menos. Poquito a poco vamos avanzando en esa centena y le vamos poniendo números al 100. La verdad es que con un directo hoy muy especial. Muy buenas, Manu, bienvenido. Qué puntual además. Con un programa, como siempre, un tanto especial. Hoy nos acercamos al mundo de la educación musical en secundaria, con una profesora muy excepcional, con una capacidad y un bagaje musical impresionante, con unos resultados con su alumnado también espectaculares, que espero que sirvan de modelo, de inspiración y de ver que se pueden hacer muchas cosas en las aulas, con algunas veces con materiales, la verdad es que muy pequeños, muy ínfimos, como diría un amigo mío. Gracias, Manu. Bravo a ti por seguir ahí luchando por ese camino que estás haciendo en la percusión. Como siempre deciros que es un placer que estéis aquí, tanto si es en directo, si es en el momento de hoy, lunes, a las 7:15, lunes 12 de abril, a las 7:15 de la tarde, hora peninsular, 6:15 en la hora insular. Y muy buenas Lercitillas, saludos para ti también, y que como siempre es un verdadero placer. Esperando a que se conecte con nosotros nuestra compañera, que ya la tenemos por aquí, y la vamos a invitar La tendremos al otro de la pantalla en nada y menos, como diría un amigo mío. Bienvenida también a Esther Rojas de Diego. Aquí está, Blanca. Muy buenas tardes. Hola Antonio, ¿qué tal estás? Muy bien, Blanca Domínguez, Domínguez. Domínguez. Casi prima hermana mía, ¿eh? Eso es. En algún momento tuvimos algún pariente común. Sí, porque yo soy Domingo y tú eres hija de Domingo. Efectivamente. Domínguez. Pues nada, la gran Blanca Domínguez hoy, que está con nosotros. Decir de ella antes de empezar la charla, que es profesora superior de Pedagogía Musical y licenciada en Geografía e Historia. Es profesora de música del IES El Picarral en Zaragoza. Y además ella misma se define, como habéis visto en el cartel, como una apasionada de las TIC y de las metodologías activas en música, así como especialista en diseño curricular. ¡Wow! Ole. Qué bien suena eso! Y bueno, tiene un montón de colaboraciones y de currículo muy extenso. Y me queda una cosa muy interesante, que eres presidenta de la asociación con Euterpe y miembro de COAEN, evidentemente. Eres también formadora y colaboradora en el libro Un mundo de ABP musicales, un mundo de aprendizaje basado en proyectos musicales, coordinado por nada más y nada menos que don Antonio Calvillo. El Para maestro, quien no eso es. conozca a Antonio Calvillo, es un pecado, directamente, hay que decirlo, ¿no? No, yo creo que en el mundo de la educación musical estáis unos cuantos por ahí que no se pueden obviar, eso está claro. Y Antonio es uno Eso. de ellos, Antonio Calvillo. Antonio es uno de ellos, Bueno, afortunadamente. maestra, bienvenida. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros esta tarde de lunes, que sé que estás hasta arriba. No, es más un poco la presión, no la presión, pero bueno, pues todos los nervios que se generan con este tipo de iniciativas. A mí me parece, vamos, una pasada. Te agradezco muchísimo de verdad que has contado conmigo y vamos, que es una iniciativa fenomenal, que llevas ya más de un año aquí con los coloquios, ¿no? Con los diálogos con gente apasionada de la música, de la educación musical, del oficio, y esto es una pasada, la verdad. Y que has contado con gente estupendísima y, en fin, que yo creo que es que este tipo de iniciativas nunca pueden dejar de agradecerte, porque es lo que dan ahí, pues retroalimentación, yo qué sé, no sé, hacer comunidad, que es que y es verdad que en el mundo de la educación musical, pues hace 15 o 20 años que se está cociendo ahí un no sé qué, que hace pues precisamente que todo esto, pues que todo esto lo vivamos y que sumemos, está claro. Qué guay que lo veas así, menudo piropo. La verdad es que me siento contento. Reconozco que el descubrir, el que haya gente que se haya descubierto, porque España es grande,
aunque las redes sociales ahora cada vez más nos permiten tener cerca, pero no siempre, en tu caso eres una persona muy conocida, pero hay otros profesores que me he encontrado por el camino que estaban como ahí, como perdiditos y que estaban haciendo cosas tan interesantes y que de repente verlos en una charla les pone como cuando vistes a la novia, ¿no? Que la vistes de blanco y dices, wow, Sí, esto es lo mismo que tú estás haciendo eso en el aula, pero contado en un espacio público. Y parece mucho más claro. de lo que tú pensabas que es, porque a lo mejor es que era mucho más de lo que tú pensabas que es. Entonces, este momento para mí es mágico cuando se desnudan delante de la pantalla y cuentan lo que están haciendo y se dan cuenta de que hay un montón de gente que lo escucha y lo pone en valor y dice, wow, es que me encanta lo que haces. Y a partir de ahí se empiezan, como tú dices, a generar las sinergias que luego ocurren tras Eso las es. cámaras, cuando no estamos delante de la cámara. Ha habido situaciones muy bonitas de gente que ha pasado por el continente y que luego se han retroalimentado con otros propios del continente. Bueno, dicho todo esto, ¿por dónde empezamos, maestra? ¿Por dónde empezamos, jefa? ¿Qué es lo primero que tendríamos que Pues, contar para darle pie a este título tan potente de la charla de hoy que dice Educación musical y ABP? ¿Qué, cómo y para qué? Y te ha salido un pareado casi, ¿eh? sí. Pues no lo sé, yo es que creo que es un poco la evolución natural, claro, a ver, porque la he vivido yo, ¿eh? Pero creo que es un poco la evolución natural, uno, en todo docente, dos, en todo docente de música. Es que es un poco inevitable, es que, y además con ese concepto tan bueno que utilizas tú del profesor isla, ¿no? Es que todos cuando empezamos, especialmente los docentes de música, somos islas cuando empezamos y además yo creo que casi todos los que estamos en esta profesión podemos decir, o por lo menos de nuestras generaciones, que nos han abierto la puerta el día que empezamos, nos han dado un empujón dentro y han cerrado por detrás. Y entonces, de Bonita repente te has imagen. encontrado con un montón de ojos de niños que te miraban y dices, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Y entonces, bueno, pues un poco en ese discurrir, pues uno al principio empieza a profundizar en lo que es la didáctica de la propia materia. Y la verdad es que yo soy una apasionada, es verdad que lo pongo ahí, ¿eh? No, del diseño curricular y todos los días aprendo cómo hacer lo mismo de otra manera. No, no todos los días, pero todos los años. La verdad es que llevo 22 años en esta profesión y muy pocas veces he repetido así tal cual un programa, ¿vale? Y, y, y luego es que eso, primero profundizas en la didáctica tuya y después enseguida, en cuanto ya empiezas a cogerle un poco el tino, ya se te hace corto lo tuyo. Entonces dices, oye, profe de lengua, ven aquí, vamos a hacer algo, lo que sea, ¿no? O si no con el de plástica, y si no con el de sociales, y si no con el de tecnología, y si no con el de educación física. Y es que hay tan pocas materias con las que podamos trabajar, con las que no podamos trabajar, ¿vale? En biología, física y química, matemáticas, es que siempre con la música, y la verdad es que lo digo, o sea, lo he dicho varias veces, y esto en todos sitios, y cuando alguna vez hablamos con gente de la administración es que la nuestra es la mejor para tocar todo, para trabajar todas y cada una de las competencias, para encontrar contacto con otros profesionales, para hacer aprendizajes funcionales en contextos reales. Bueno, eso, ¿qué te voy a decir? Pues apasionada, pues eso es que soy, como dice mi compañera Sonia Muslares, que tengo el lujo también de estar con ella, pues soy una activista de esto que hacemos, claro. Cuando dices la nuestra es la mejor, ¿te refieres a? La educación musical, nuestra materia. Ah, vale, Sí, vale, que sí, quede sí, sí. claro que cuando hablas de la nuestra hablas de nuestra asignatura y de lo que es la educación musical, ¿verdad? Eso es, eso es. Y es que yo creo que no hay ninguna materia como la música para hacer todos los días una clase distinta. Wow. O sea, es que no repites nunca un recurso, ni un material, ni... Bueno, claro, sí, hay procedimientos que son comunes, el tocar, bailar, el cantar. Pues claro, pues es que eso Tocal, es la bailar y esencia. cantar. Eso es. Pero luego es que, yo qué sé, es que puedes meter las TIC, puedes meter el ABP, puedes meter los textos, puedes usar la comprensión lectora, puedes hacer matemáticas, puedes hacer acústica, pues es que puedes hacer de todo. Entonces, Dice, creo que somos afortunados, de verdad, ¿eh? Y creo que es una pena pues que en altas instancias pues no se tenga esa conciencia, porque es que estamos haciendo personas más inteligentes todos los días, personas más humanas, más sensibles, o sea, por todos lados.
ya lo Dice, sabes. por aquí nos saluda Jorge desde Soria, nos dice guapos y nos saluda. Y Qué majo, un besito, aliante.es, Jorge. sí, Jorge siempre, es un fiel además. Total, Y eso es. aliante.es dice, yo lo veo como una actuación en 5 actos cada día. ¡Wow! ¡Qué bonito! Debe ser su Claro. trabajo en las aulas. Dice, no, no se nos pueden ir las cosquillas del estreno diario. Toma ya. Eso es, sí, 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 sí. Claro, y siempre que pones en marcha cualquier cosa, y sí, ahí estás a ver cómo va a salir, cómo... Eso es, y si tienes un año, un grupo bueno, pues dices, es que este año tengo que aprovechar a tope, como me pasa a mí este año que tengo, a ver, yo, bueno, soy jefa de estudios, entonces, pues Este claro, año tengo pocas también. horas de clase. Sí, ¡Wow! sí, bueno, desde que empezamos en el Picarrán, en el centro, pues eso, estoy en el equipo, he estado en el centro desde su inicio, desde su germen ahí en la concepción del proyecto educativo y eso, entonces claro, pues tengo menos horitas de clase. Pero claro, precisamente me sirven ahí para cocinar especialmente. Dice Jorge, os quiero, qué mágicos. Y qué claro habla Blanca. Qué guay, muy bien. Aliante.es dice, sí, soy maestra de música, estoy dentro de los mejores. ¡Jo, cómo me gusta De leer ese pez. comentario, Dios mío! Así es, así es. Y esto es que el activismo lo tenemos que llevar todos por delante. Vale, pues Hasta me lo el quedo. infinito y más allá. Eso es. Ujú. Vale, me decías que para ti esto del ABP era como que era el producto final de todo desarrollo personal. Una vez que sales de ese mundo del profesor Isla que hablabas, empiezas a Eso evolucionar es. y llegas finalmente al ABP. ¿Cómo llegas tú? ¿Cómo llega Blanca al ABP? ¿Cuál es tu proceso? ¿Cuál es tu relación con él de forma personal? Pues sí, al principio, bueno, yo he sido muy poco amiga de los libros siempre. O sea, De claro, los y en libros ese en proceso clase. de texto, perdonadme. Afortunadamente he leído muchísimo de todo tipo y últimamente pues más de trabajo y eso. Pero bueno, hemos pasado por todo. Entonces, como eso, sobre todo en los primeros años que empiezas y no tienes libro de texto en ningún sitio, porque cuando eres interina, pues estás cada año en un lado y eso. Además, me han tocado, empecé en la época que terminaba de implantarse la LOX, ya por finales de los años 90, y tenía encima que montar las aulas de música con los instrumentos, bueno, pues entonces, pues claro, eso, pues teniendo, pues al final lo que haces es coger muchas cosas de aquí y allá y muchas veces juntarlas en pequeños, pues eso, agrupar, intentar buscar que todas esas cosas tuvieran esa redondez, ¿no? De empezar algo y que termine, que tenga una conclusión, que al final tenga un producto. Bueno, claro, evidentemente tocar, cantar y bailar tienen un producto, pero al final pues también un poco desde la presencia de la música en nuestra sociedad, pues entonces empiezas a ver que la música tiene conexiones, bueno, tú lo vives, o sea, ves un producto audiovisual y está la música en el centro. O empieza a desarrollarse también el tema tecnológico, ¿no? Llegan los ordenadores a las aulas y claro, y dices, pero ¿cómo no voy a poder aprovechar esto si me sirve precisamente para hacer música desde la música? Pues luego yo soy muy apasionada de las TIC, pero no me gusta mucho hacer de las TIC un fin en sí mismo, ni a lo mejor utilizar presentaciones o a mí me gusta eso, pues utilizar las TIC para hacer creatividad musical o creatividad sonora o un poco manipulativa. No sé si me explico. Y entonces intentar referenciar eso con un contexto y entonces pues acabas haciendo pequeñas cositas de composición o de sonorización de imágenes. Pero claro, las imágenes tienen que salir de algún lado. Entonces dices, profe de plástica, ayúdame, esto que lo hagan contigo, porque si no, yo conmigo, pues claro, yo tengo mucha faena con Audacity, con grabarse los audios, con mezclar las músicas, ¿no? Y así empieza la cosa. Y al principio, un día cuentas con de plástica y al día siguiente el de lengua dice también, oye, pero ¿y si estas imágenes las hacemos sobre la base de un cuento? ¿Vale? O que ellos escriban el cuento, o que busquen cuentos del mundo. Bueno, pues al final ya tienes tres materias. Y luego te mueves un poco y vas a otro centro
y descubres que hay otra gente que también le gusta hacer lo mismo, o sea, no solamente en ese pequeño reductor en el que estaban, sino que en cualquier sitio hay gente que busca conexiones, porque es que el aula se queda pequeña. Y es que es inevitable, y no solamente en lo nuestro, en realidad en todas las materias. Y si queremos de verdad que los aprendizajes sean funcionales y significativos, pues es que hay que conectarlos con los contextos. No, no podemos estar haciendo siempre todo como un fin en sí mismo, todo tiene que tener una aplicación. Dice, en ese caso dice Lali, violinista desde Elche, en Alicante, dice, arriba los que usan el cerebro a la vez, todo el cerebro a la vez. Y luego aliarte.es, Claro, de nuevo dice, dentro de la música, quiero decir, no dentro de los mejores profesores de música, o sea, que está dentro de los mejores, pero dentro de los profesores de música. No, o sea, dentro de la música, no que ella sea muy buena profesora de música. Y directamente Lali le contesta, ya entre ellos tiene su propia charla y dice, te hemos entendido, no te preocupes. Aliarte de nuevo dice eso, porque yo creo que en la clase de música no se puede estar pintando, que queda muy bonito en las redes, pero pero no lo entiendo. Hay que unir claro, no. materiales. Claro, hombre, es que si no, si yo tengo que hacer las imágenes, si tengo que hacer el contenido, el texto y tal, entonces ¿dónde queda la música? ¿O dónde queda lo sonoro? ¿O dónde queda lo...? No, no, claro, evidentemente. Y Badabadum dice Sí, que guay, sí. el aprendizaje transversal. Me sorprende porque directamente hablas, Blanca, de un aprendizaje, de un ABP, aprendizaje basado en proyectos, en el que sales, o sea, lo primero que cuentas no es que hagas proyectos contigo misma, sino que ya sales directamente a buscar gente a los pasillos. O sea, me ha sorprendido porque pensaba que ibas a decir, Pero es bueno, que yo empecé haciendo un proyecto en el que yo hacía no sé qué. He dicho, no, no, yo salí y dije, a ver, esto me sale, a ver enseguida, quién me puede ayudar. enseguida, claro, es que en cuanto empiezas a hacer algo, pues te das cuenta de eso, que se te queda el aula un poco pequeña y que eso, sobre todo, es que a mí me ha encantado siempre el cine. Y entonces, claro, es que no, pues eso, la música y la palabra tienen que ir de la mano. Y luego está el lenguaje audiovisual, los planos, entonces, pues eso, yo sobre todo los primeros proyectos de APP que hacía eran en relación con lo audiovisual. Pero después, claro, empiezas a producir. Luego tuve una compañera en Fraga de lengua con la que hicimos todo un recorrido en tercero de eso con 3 actividades muy bonitas que jalonaron el curso en relación siguiendo la relación entre la música y la palabra. Eh, em, Primero tenían que analizar una canción desde el punto de vista musical y desde el punto de vista textual, hacer esa defensa, justificar y demás. Luego en el segundo era un poquito más complejo, que era la creación de un rap. Y luego era la musicalización de poesía de los siglos de Wow. oro. Bueno, pues claro, son 3 visiones distintas. Claro, al principio un poquito más sencillo, pero en el fondo, al final te das cuenta que todo es un gran proyecto, ¿no? Que simplemente vas poniendo ejemplos diferentes. Y luego cuando ya he tenido la suerte de estar en el Picarral, bueno, pues claro, ya pues allí coincidí enseguida con mi director, tuvimos muy buena sintonía. En Zaragoza se quería hacer un centro innovador. Y entonces, bueno, pues había en el barrio en el que estamos, en el barrio del Picarral, que es un barrio obrero, bastante heterogéneo y eso, pues había un pico de natalidad muy grande y entonces, bueno, pues utilizaron unas instalaciones no nuevas, pero bueno, sí que uno de los centros más jóvenes de Zaragoza está allí en el Picarral. Y entonces él ya tenía de antemano también la idea de utilizar el aprendizaje basado en proyectos, pero además sumado al cooperativo, que es algo en lo que yo no había reparado demasiado nunca. Sí, siempre hacía pequeñas agrupaciones, pues trabajar en parejas o eso, pero tampoco me fijaba mucho en el tema de los roles o las estrategias cooperativas y eso, que es ahí tela también. Y, y luego además está el tema de que él no tampoco quería utilizar libros de texto. Yo hacía ya unos cuantos años que me había desprendido del libro de texto, que para mí era como la cadena como la bola del preso, y, y porque es que además nunca va a ser el libro, nunca va a haber el libro perfecto para ti, sobre todo si eres de música. Entonces, pues ya eso, pues
pues investigamos un poco, vamos a ver qué gente está trabajando en secundaria. Claro, los proyectos además es algo que la gente piensa que está muy ligado a primaria y a infantil, ¿vale? Y que luego ya los chicos crecen, maduran y ya lo importante es el nivel. No sé si me entiendes, ¿no? Los contenidos. Pero es que, o como muchas veces digo también, el my precious. Porque es que si mi asignatura, pues claro, en los centros de secundaria allí mandan los departamentos, la estructura es vertical, ¿no? Y siempre con el objetivo de la EBAU y el segundo de bachillerato. Entonces, bueno, pues eso, nos fijamos un poquito en cómo había centros en otras comunidades que estaban trabajando por proyectos, ¿vale? Entonces hicimos alguna visita, tuvimos la suerte de contar con la visita de la jefa de estudios y otra profesora del Instituto de Sils de Girona, donde allí también, que además es centro público y donde lo tienen ahí todo revolucionado con los proyectos. El primer centro que visitamos fue la Escola Sadaco en Barcelona, es un centro concertado donde también trabajan de manera globalizada. Y luego también tuvimos la suerte de poder visitar el Montgros, que también está cerca de Reus, en Sant Pere de Ribas, me parece que es la provincia de Tarragona, Barcelona, no sé muy bien, creo que Barcelona. Y bueno, pues ahí un poco coges cosas de aquí y de allá y dices, me lanzo. Bueno, voy a adaptar un modelo y lo vamos a desarrollar nosotros como buenamente podamos. Entonces de ahí salieron los proyectos globalizados, que hacemos de primero a tercero. Claro, a ver, nosotros empezamos el primer año con primero de eso, el segundo año primero eso, el segundo año segundo, bueno. el tercer año tercero. Entonces hemos podido ir adaptando la metodología y el estilo educativo pues a la madurez de los alumnos, a las dificultades que hemos encontrado. Bueno, eso. Y entonces lo que hacemos es un proyecto por trimestre. Más o menos la fórmula que ya después de 5 años tenemos más o menos definitiva es un paréntesis en el trimestre, en mitad del trimestre, un paréntesis de 3 semanas, donde todas las materias de primero a tercero de eso participan, ¿vale? Primero las materias de primero, en segundo las materias de segundo y en tercero las de tercero. Y en torno a ese tema que se elige, pues todas las materias contribuyen. Intentamos que haya un producto un producto final lo más globalizado posible, pero claro, a veces a lo mejor pues solo contribuyen al producto final 4 materias. No pasa nada, pero al tema contribuimos todos, ¿vale? Blanca, me estás diciendo sí. que paráis 3 semanas todas las asignaturas y que ponéis de acuerdo todos los profesores de un centro educativo que se llama IES El Picarral, que cuenta con Correcto. ¿qué número de profesores? Este año estamos 63 profesores. El año que viene ya terminamos en segundo de bachillerato, donde estaremos unos 70. Que sí, que sí. A ver, no te voy a decir que todo sea de color de rosa y que no tengamos dificultades y que no tengamos ciertos profesores que intentan echar el freno. Pero sí que es verdad que hemos tenido suerte que al iniciar desde el principio y ya que el proyecto educativo sea nuestro y, bueno, pues claro, cuando viene un profesor, pues el marco, el ideario que dicen en otros centros, es el que es. Entonces tú vas a trabajar en una empresa y te adaptas a su manera de trabajar. Y entonces, pues, bueno, pues hay gente que viene, que se adapta a las mil maravillas y que disfruta muchísimo, porque eso es lo que queremos. Y luego hay gente que no disfruta tanto y entonces, como no estamos aquí para sufrir, pues luego cuando puede se va. En fin, no somos los más, pero claro, bueno, pues es un centro que en 5 años pues ha cambiado bastante. ¿Estás viendo, Blanca, la cantidad de corazones que estás recibiendo por estos comentarios? La gente está que no se lo cree. Yo creo que pocas veces he visto salir tantos corazones a unos comentarios como diciendo, ¿pero qué me estás diciendo? Centro educativo de secundaria, pues que paran 3 semanas su continuidad lectiva y que se dedican a hacer Fuente Ovejuna todos a una. Eso es. Lo que hacemos es, en septiembre decimos, los proyectos van a ser, en primero, a ver, los proyectos son los mismos. Lo que pasa, bueno, en primero de eso, por ejemplo, en música, te cuento los proyectos que tenemos en música. Música está en Aragón, en primero y en tercero de eso. Tenemos mucha suerte porque tenemos 3 horas a la semana, aunque no tengamos la continuidad de segundo, pero sí que es verdad que ahora mismo de las obligatorias de primero a tercero de eso somos las comunidades que más horario tienen, junto con Cantabria, la Comunidad Valenciana y poco más. Y entonces, claro, en los niveles en los que estamos, pues una materia
no voy a decir de las fuertes porque ya sabemos todos lo que la sociedad entiende por la educación musical. Entonces, pero claro, pero somos una materia que vitaliza muchísimo un centro y que lo dinamiza y que lo mueve y que los críos, sobre todo los del primero de esos, están ahí enganchados. Y entonces, en primero tenemos el laberinto de los mitos en noviembre, este es mi barrio en febrero y ahora en mayo haremos el viaje, ¿vale? El laberinto de los mitos es un acercamiento a cómo aprende el hombre, ¿vale? O sea, relacionado precisamente con las culturas mitológicas, con las explicaciones más o menos irracionales que las culturas antiguas y que culturas modernas, pero que viven en la antigüedad, pues que tienen que explicar, así como explican la naturaleza, fenómenos meteorológicos, yo qué sé, la vida en sí, ¿no? Bueno, pues eso. ¿Cómo aprendemos? Y en el segundo, este es mi barrio, precisamente por ese carácter también, pues los chicos se trasladan muchas veces, o sea, se trasladan del centro de primaria al centro de secundaria y, bueno, pues vienen un poquito de toda la zona de inscripción, pues eso, pues hacemos pues desde salidas a la batucada que hacemos en música, etcétera. Y en el tercero, el viaje, bueno, pues es un recorrido, es un poco más metafórico que real, ¿vale? Pero parte un poco del viaje poético que se realiza en la materia de lengua y entonces, bueno, pues vamos enlazando con el centro de interés del viaje y nosotros en música en concreto sobre todo trabajamos el movimiento y la danza, precisamente a través de la poesía, ¿vale? Wow. Entonces, pues eso, planteamos al comienzo del curso, estos van a ser los temas. Ya tenemos, nosotros siempre utilizamos un soporte web donde los chavales tienen todas las actividades del proyecto. Y además organizamos las actividades en forma de retos didácticos. A veces de una materia sola y otras veces de un ámbito, con 2 materias o con 3 materias. Entonces, cambiamos el calendario y el día 1 del proyecto empiezan las actividades, pues pongamos que en el laberinto de los mitos empiezan con geografía e historia, ¿no? Precisamente con Grecia y Roma, que es un mito y demás. Entonces, se hacen todas las actividades seguidas, independientemente de con qué profesor estén. Cuando acaba el reto didáctico de geografía e historia, pasamos al reto didáctico de biología y geología. Entonces estudian ahí la formación geológica de las montañas, los volcanes, las islas, y se inventan un mito relacionado con eso, con la formación de los continentes, por ejemplo, los países, lo que sea, ¿vale? Ya saben cómo es el mito, pues después ellos lo escriben. Después eso, si pasamos al reto de lengua, en el reto de lengua lo van a redactar en forma de teatro, le van a dar una forma dramática, ¿vale? En plástica realizan la escenografía y los decorados. Y en música, te estoy nombrando no todas, porque por ejemplo matemáticas no contribuye tanto al producto final. Y en música, pues estudian los dioses de cada cultura dedicados a la música o a la danza y luego la importancia que la música le atribuía en determinadas culturas a veces la música como poder mágico, en fin. Y luego sonorizamos la obra de teatro ambientada en esa cultura. ¿Vale? Y eso. Entonces, y luego hacemos al final del trimestre, ya acabó el proyecto, pero luego pues ya en lengua se quedan haciendo ensayos, no solamente en lengua, también colaborando en alguna otra materia, y ya al final del trimestre hacemos las representaciones de las obras de teatro. Wow. En algún momento, pregunta aliarte.es, ¿habéis repetido algún proyecto? Todos los años. A ver, los temas se repiten todos los años. Nosotros lo que no podemos estar haciendo es cambiando de tema todos los años. Lo que sí que es verdad que, claro, pues todos los meses de septiembre se incorporan nuevos compañeros al centro y o cambian. Pues el año pasado daba en primero, el año siguiente doy en segundo. Y entonces, pues claro, al pasar nuevos compañeros por esos proyectos, pues a lo mejor dicen, no, esta actividad igual sería mejor hacerla de esta otra manera. O aquí le vamos a meter otra cosa nueva. Y entonces, bueno, siempre partimos de la estructura que ya tenemos. Entonces, de un año para otro, lo que hacemos es hacer una copia de las páginas web. Nosotros utilizamos siempre Weebly, la verdad es que nos va bien, tiene mucha navegación,
En fin, permite bastantes cosas. Y luego, por supuesto, nosotros tenemos la Google Suite con Classroom y todo eso, vamos normal, vamos como casi todos los centros hoy en día. Y entonces, pues eso, pues damos un tiempo para editar las actividades y ya está, y realizamos el proyecto y luego los productos finales. En el segundo proyecto, en este Mi Barrio, ¿hay algo que quieras destacar que hace que sea muy específico y diferente al proyecto de la música en las culturas mitológicas, al laberinto de los en mitos? este es mi barrio, es eso, nos acercamos a la realidad del entorno, a lo más próximo. Segundo proyecto, segundo trimestre, ¿verdad? Segundo trimestre, mes de febrero. Este año el producto final, que hasta ahora no teníamos, ha sido un magazine televisivo, ¿vale? Entonces, los retos didácticos, los trabajos, pues luego al final del proyecto, pues tenían que entregar un pequeño vídeo, ¿vale? Con, pues un poco, a lo mejor no todas las actividades que habían hecho, pero en lengua, por ejemplo, entrevistaban pues a gente de tiendas, del centro de salud del barrio o maestros y demás, ¿no? Pues entonces, pues algunas de esas entrevistas pues han ido al magazine, ¿vale? En música, a mí la verdad es que le tengo mucho cariño a este proyecto porque ese fue el primero que hicimos de manera globalizada en el instituto. Y bueno, pues nosotros partimos de un elemento muy pequeño que es un cuarteto de batucada, ¿vale? Con unos ostinatos, pues yo hice un arreglo de batucada. A mí me gusta, la verdad es que me ha gustado siempre hacer arreglos de percusión, y no soy percusionista, ¿no? Como tú, que ya me gustaría a mí. Yo he ido aprendiendo poquito a poco, pero siempre me ha gustado hacer, pues pasar un poco de lo que es el concepto de ostinato de 2 compases repetido y vamos sumando, ¿no? Y entonces, pues hacer obritas a pequeños arreglos que tuvieran un poquito más de desarrollo. Y entonces, bueno, pues también me metí en el tema de la batucada y bueno, pues con la técnica del solista y la respuesta, bueno, pues con esos pequeños juegos que hacen que la marcha, ¿no? Iniciamos o la paradiña y demás. Entonces, pues hice unos pequeños ostinati y los grabé en vídeo. Entonces, allí ya utilizamos, porque claro, si te acuerdas, yo no tengo por qué estar con mis alumnos. Claro. En el reto de música. Entonces ellos, lo primero que tienen que hacer es construirse un instrumento. También hay una parte en la que investigamos sobre los instrumentos, sobre el cuarteto de percusión. Entonces, claro, digo, ¿cómo pueden hacer música? Porque esta es otra de las cosas. Claro, aquí hay parte de nuestros compañeros que lo que nos piden es estar con sus alumnos en sus horas de materia. Pero a mí eso no me gusta y no hemos llegado a hacerlo mucho, porque para mí es como llevar simultáneamente como los retos de 9 materias. Entonces, luego tienen al final que entregar 9 entregas. Y cada hora, sácate el reto de geografía e historia, ahora métete el de matemáticas. Y ahora quítate, que eso ya lo hacemos habitualmente en las clases, ¿no? Y entonces, al querer trabajar con otra profundidad que te permita hacer otras cosas, pues sí que nos gusta, pues eso, compactar todas las horas del reto. Es verdad que, claro, ves a tus alumnos, o sea, tus alumnos tienen las 9 horas seguidas de las 3 semanas de música, no seguidas, porque luego están las horas de tutoría, las horas de educación física, que se respetan en sus horas. Pero luego es verdad que tú estás de profesor de proyecto y no estás haciendo música. Wow. ¿Me explico? O sea, el resto de las horas yo estoy acompañando a mis alumnos, pero ellos están haciendo matemáticas o están haciendo otra cosa. Y solamente esas horas, cuando llega el reto de música, es cuando ellos están haciendo música. Pues es verdad que, claro, que es un concepto distinto, pero bueno, tampoco, que no pasa nada, que de todo se aprende y yo nunca lo considero una pérdida. Y es que además creo que sería un error. Entonces eso, claro, esos ostinati de batucada, pues ellos los han aprendido con un videotutorial. Tan, tu, taca, tan, tu, y se lo explicas. Primero la derecha, la izquierda. Y entonces esos videotutoriales están con su pequeña partitura en la página web para que puedan comparar, pues eso, cómo suena, cómo se escribe. Y luego tienen que aprendérselos individualmente, luego ensayarlos con su grupo. Cada parte es distinta, que solo son 2 compases, pero es la primera vez que tocan a 4 partes. Claro. Entonces, pues ahora al final se graban en vídeo y lo envían. Eso es la primera samba. Pero ya la segunda es de propia creación, o sea que ya tienen que ir un poquito más allá. Qué bueno. Entonces ya después de haber hecho una pequeña interpretación, ellos hacen una creación rítmica, pero suya.
Y entonces de ahí después sacamos, el proyecto se acaba y ellos solamente han hecho esos 2 compases y otros 2 compases nuevos, de música nueva. Pero cuando se acaba el proyecto y volvemos al aula de música, luego hacemos todo el arreglo completo de la batucada en clase. Entonces, ahí salimos del proyecto, vamos al aula de música y luego la idea es salir al patio en la jornada de final de trimestre y hacerlo con todo el nivel, no solamente con mi clase, sino con todos los chicos de primero. Y si además tenemos suerte y no estamos en pandemia, nos vamos a hacer un musiqueando a la calle, nos vamos a la Plaza del Pilar o a la Plaza del Pueblo o a donde sea y tocamos la batucada para todo el que quiera escucharla. ¿Hacer un qué? ¿Hacer un musique qué? ¿Cómo es eso de musique qué? ¿Qué es un musiqueando, Blanca? Pues Musiqueando, para quien no lo sepa, es una iniciativa organizada y liderada por COAEM, la Confederación de Asociaciones de Educación Musical, que, por favor, si no conocéis COAEM, meteros en su página web, buscar las asociaciones de las comunidades autónomas y etcétera. Y bueno, pues es un poco la fiesta de la educación musical. Entonces, desde hace me parece que empezamos en 2016 a hacerlo ahí a nivel nacional ahí grande y hemos ido creciendo todos los años. El último año que pudimos realizarla fue el de 2019, claro, porque el año pasado tuvimos que cancelarla. Y si no me equivoco, en 2019 salieron como 50.000 escolares a la calle, ¿vale? A tocar, a cantar y a bailar. Que fue 2 de abril iba a ser el año pasado, no sé, más o menos, siempre por abril. Se busca una fecha, se pone de acuerdo, se difunde y eso. Y entonces, este año no podemos salir a la calle, pero sí que podemos celebrar el Musiqueando 2021 y el 5 de mayo va a haber un live con Santi Serratosa, ¿vale? En YouTube, a las 10:30 para primaria, a las 12:30 para secundaria, y él nos va a lanzar unos challenges, unos retos, ¿vale? Para que hagamos esa, supongo que será percusión corporal, y lo subamos a las redes, junto con lo que queramos y junto, por supuesto, el hashtag Musiqueando 2021, Musiqueando en las redes, bueno, lo que queramos utilizar, por supuesto, nos importa la música, yo con Euterpe, yo soy de música, lo que queramos. Pues dicho queda, maestra. Dice por aquí Aliarte, ole, ole, ese Musiqueando. Dice, nosotros llevamos 4 años participando y musiqueando. Mola mucho. Claro. Bueno, volviendo a nuestro guión y a esos proyectos que marcan tu camino en el IES, el Picarral, hay uno que me ha llamado mucho la atención, Blanca, que por el título que es Biomusicología. Música concreta. ¿Qué es biomusicología? Eso... Pues es el proyecto sobre el medio ambiente. O sea, el medio ambiente es el proyecto globalizado que hacemos en tercero de ESO y ahí nosotros pues trabajamos la relación entre la música y la inteligencia naturalista fundamentalmente. Y entonces, bueno, pues hablamos un poquito de las inteligencias múltiples, de la conexión entre la musicología, la biomusicología, la bioacústica. Bueno, pues hay un poquito de investigación, muy poquita, ¿vale? Pero saber que existe pues desde las ondas cerebrales que sincronizan con determinadas ondas hasta, bueno, pues eso, pues saber que cada uno tiene un determinado tipo de inteligencia que eso pues, que fomenta más el tema natural o el tema musical y que luego todo se puede desarrollar, ¿vale? Partimos de ahí y luego llegamos trabajando la edición de audio, trabajamos a la música concreta y entonces ahí hacemos también creatividad musical o creatividad sonora. En ese mismo trimestre, y lo relacionamos también, hemos partido de un proyecto de materia que ha sido el anterior, que es el proyecto de comienzo de curso de tercero de ESO, que es sobre las ondas sonoras, sobre la acústica. Entonces, bueno, pues simplemente pues ver un poco el fenómeno físico del sonido, que a veces no sé por qué el currículum como que no gusta mucho, ¿no? Pero vamos, que yo lo veo completamente relacionado. Y entonces, bueno, pues eso luego, bueno, pues con esto que se llama sonido y que no lo puedo tocar, pero que en realidad lo puedo manipular, lo puedo montar, lo puedo editar, lo puedo colorear, puedo hacer con él tantas cosas, pues luego, ¿qué es lo que puedo crear?
Vale, decir que toda esta documentación está en un espacio web que se puede ver y se puede observar y se puede encontrar, ¿no? De forma fácil, ¿verdad, Blanca? Fenomenal, o sea, súper fácil, quiero decir. Y es elpicarral.com Ya está. barra proyectos. Y Barra ahí tiene... proyectos. O sea, simplemente dentro de la página web del Picarral, pues hay una pestaña que son los proyectos y ahí están todas las páginas web, además con todo el histórico, porque como nosotros nunca repetimos, nunca machacamos la página web del año anterior, pues entonces están ordenadas por cursos. El año pasado no pudimos realizar el proyecto del último trimestre porque no estábamos en los centros, pero vamos, tenemos hasta proyectos interniveles. El segundo año se nos fue la pinza, mezclamos en los grupos primero alumnos de primero con segundo, hicimos un proyecto relativo a la mujer en la segunda semana de marzo, en torno al 8 de marzo, y también está por ahí. Y este año tenemos un proyecto específico de música que se llama Una canción para ti. Y ahí la música no contribuye como una más, sino que ahí la música es la prota, total. Y son las demás materias las que contribuyen a nuestro proyecto. Y entonces relacionamos básicamente es el currículum de música y las habilidades socioemocionales a través de la banda de rock. Toma ya. Eso. Y entonces, bueno, pues lo que hacemos es tratar canciones que tienen un contenido especial a nivel emocional. Todas las canciones quieren decir algo. Pero bueno, pues ahí intentas... Partimos de un contexto... El contexto de la pandemia está siendo duro para los adolescentes. Los 14 años, que en mi instituto además el nivel de tercero de eso, pues yo qué sé, todas las generaciones tienen como un alma que se apodera de ellas. Y tercero de eso para mí es como, son un poco los que tienen menos seguridad en sí mismos, no sé, están un poco ahí como desangelados. Es la generación menos numerosa y no sé. Y luego empezamos con la semipresencialidad en Aragón, tuvimos que partir las aulas por la mitad, venían un día sí y uno no, los chicos separados, o sea, eso sí que eran islas en las clases, o sea, no pudiendo juntarse. Ahora ya, bueno, ahora que ya está bastante demostrado que el contacto material pues no contagia tan apenas, que es todo el tema de los aerosoles, ¿no? Bueno, pues claro, las distancias se respetan, pero no es al principio ese miedo que se tenía horroroso y encima no poder juntarse con su amigo o con su amiga porque le tocaba venir en el turno siguiente al día siguiente. Entonces, pues quisimos partir de ahí, quisimos coger ver las canciones, qué nos cuentan las canciones, qué nos aportan a nivel de emociones y de valores. Y bueno, pues claro, pues ahí sí que hemos aprovechado para que ciertas actividades pues se realicen o en lengua, o en idiomas, o en valores, ¿vale? Pero siempre con el lugar central de la música. Te dice Sonia Muslares, Blanca, eres un crack. Para mí, crack se me queda corto. Eres una prototrack. Clarísimo. Madre mía. Bueno, son ya sí que es grande. 56, Blanca. Casi nada. Estamos terminando. Te voy a hacer dos preguntas complejas para algunas personas. Por tu cara... Perdona. Dime. Una canción para ti, lo digo, porque es que está todo el material. Porque es que además... que esto es un poco también el espíritu del Picarral, el espíritu de Euterpe, el espíritu de la gente de educación musical. Está todo compartido, está todo público. Una canción para ti.webly.com, ¿vale? Y ahí están las canciones con sus arreglos instrumentales para ORF y para banda de rock y las actividades emocionales, pues sobre el miedo, sobre la gratitud, sobre los ideales. Cada una trabaja una cosita distinta y entonces, bueno, que está de libre acceso, que todo el mundo puede utilizarla. Madre mía, qué cantidad de información. Y encima compartida de forma gratuita, como comunidad. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Te decía, dos preguntas que creo que mucha gente se estará haciendo, que sé que para ti no son ningún problema, porque por tu tono de voz, por tu comunicación no verbal y por tu sonrisa, sé que no son ningún problema. 1, ABP y currículo. 2, ABP y evaluación. Súper fácil. Eso es lo que quería que dijeras, que después de la abrumadora exposición de la cantidad de cosas maravillosas que habéis hecho, que no haya nadie que diga, sí, sí, sí. ¿Y el currículum qué? Sí, sí, sí. ¿Y ahora cómo lo evalúas?
Eh, Uno, el currículum es algo mucho más grande que los contenidos. O sea, lo primero que tenemos que tener claro es que los contenidos no son un medio, no son sino un medio para alcanzar un fin, ¿vale? El referente que tenemos son los criterios de evaluación. O sea, eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Qué es lo que tengo que enseñar? Me lo dicen los criterios de evaluación, ¿vale? Entonces, los contenidos son esas cositas que yo utilizo para que mis alumnos desarrollen unos procedimientos cognitivos, manuales, musicales, de movimiento, bueno, matemáticos, de todo. Y entonces, esos criterios de evaluación, además, luego nos comprueban que se han adquirido unos objetivos. Unos objetivos que hace muchos años ya que la ley establece de etapa. Entonces, bueno, pues es verdad que tratamos los contenidos con un poquito de flexibilidad, pero siempre teniendo claro y además, te lo digo porque yo, o sea, que es que me encanta la didáctica y que cuando pongo que soy un apasionado también del diseño curricular, que además he estado 2 veces colaborando en Aragón en el grupo de desarrollo curricular de música de secundaria y vamos, que sé lo que venía de Madrid, lo que luego nosotros hemos hecho, lo que podíamos cambiar, lo que no, tal. En fin, y eso que el currículum en realidad es mucho más amplio y en realidad el currículum está para ayudarnos, ¿vale? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Dónde están los referentes? En los criterios de evaluación. Entonces ahí te dice, pues eso, que el alumno tiene que escuchar, que tiene que discriminar, que tiene que improvisar, que tiene que crear. Y entonces, a través siempre de esos contenidos. Pero, por supuesto, nadie nos dice que en el nivel 2 de la ESO tengamos que dar historia de la música, ¿vale? Que no dice así, no dice tal cual. La historia de la música desde el gregoriano hasta el siglo XX. Eso no lo dice en ningún sitio. Y luego sí que dice que tienes que dar contextos musicales, que tienes que poner la obra en contexto, claro que sí, pero es que hay muchas maneras de hacerlo. Entonces, y luego, el hecho de que tú des el rock en tercero y no en cuarto, es que eso tampoco está marcado en ningún sitio. Y luego, además, exactamente, es que los objetivos son para etapa. Y si son para etapa, los chavales del segundo nivel de música de la ESO tienen que aprender el rock. Por fuerza, porque es que es patrimonio fundamental de la historia de la música. Y luego, además, con las canciones, con el rock, con la música moderna, con la música tradicional, con todo lo que hacemos, se puede aprender tantas cosas, se puede llegar a tantos contenidos, puedes hacer texturas, escalas, ritmos, compases, forma, todo lo puedes trabajar. Bueno, como están viendo las personas que tenemos aquí, que están Sí. viendo, Blanca no tiene ningún problema en justificar el currículo con lo que está haciendo. Es más, seguramente hace más cosas que el currículo o que los contenidos del currículo nos están pidiendo. Muchísimas más. Te digo que nuestra programación es muy rigurosa. Está muy bien fundamentada, las unidades, a ver, claro, y nosotros ya cuando llegamos al instituto y sabemos que los proyectos están en determinados momentos, pues claro, nosotros secuenciamos nuestros contenidos y pero ya sabemos de antemano qué es lo que podemos trabajar en el proyecto. O sea, no es que nos pongamos el mes anterior y vamos a decir, bueno, ¿y ahora qué trabajamos aquí? No, porque eso está Claro, planificado ya. qué bueno. Entonces, pues claro, sabiendo en qué momento son los proyectos y qué tema tienen, a ver, ¿qué de mis contenidos qué es lo que mejor se encaja ahí? Hay tantas cosas, o sea, tan pocas cosas que no pueden encajarse que es que no, que si eres un poco flexible y en realidad quieres ir un poquito más allá y quieres que los chavales sean críticos, que ellos produzcan, que eso es fundamental, es que el pensamiento crítico no puede ir disociado de la producción, de la producción de contenidos y de la creación. Pues eso. Y evaluación. Las actividades normalmente en los proyectos se evalúan con rúbrica, ¿vale? Entonces, sí que nuestros alumnos saben en todo momento, nuestro alumnado sabe en todo momento qué se les pide y cómo se les pide. O sea Claro, que por eso no hay ningún problema. Luego, lo único que tienes que hacer es aplicar porcentajes. Nosotros, más o menos, según el tipo de contenido, solemos hacer 30, 30, 40, teoría, o sea, conceptos, práctica musical y proyectos. Bueno, y sí. ahí. En primero, por Pues ejemplo,
pues la práctica es lo más importante, es el 40, y a lo mejor a veces en tercero, bueno, pues un poco depende. Este año también ha cambiado un poquito con el tema de la semipresencialidad, pues no puedes dar tanto peso a los conceptos. Ya. Entonces, pues a lo mejor los proyectos ahí es donde tienes que echar más. Sí. Pues dice Sonia Muslares de nuevo, dice, los alumnos están motivadísimos y este año me imagino que con mucha emoción también. Te comentan. Sí que lo están, sí. Sí que lo están. Dicho esto, Blanca, decir que Blanca Domínguez, como habéis visto, tiene muy claro el camino, lo tiene emprendido desde hace mucho tiempo, ha conseguido lidiar su trayectoria hasta encontrar un centro donde se siente cómoda, donde se siente atendida, donde siente que se hace lo que cree que hay que hacer, hasta tal punto que busca todos los días cómo hacer lo mismo de forma diferente. Para ella es una máxima vital. Es un amante del cine, con lo cual esa parte de textura, visión y plano y cómo ofertar la imagen y la emoción a través de las imágenes, en este caso, para ella es fundamental. Como veis, es una absoluta activista de la defensa de la educación musical como la materia, Así y es. es una docente a la cual el aula se le queda pequeña. Mil gracias, maestra, por estar aquí hoy con nosotros. ¡Ay, qué bonito! Muchísimas gracias, Antonio. Una pasada. Súper, 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 súper. Ha sido un lujo escucharte. He aprendido como no te puedes imaginar. El mayor privilegio para mí es estar a este lado, sentirme el recibidor de toda la información Qué que cada grande una eres. de las personas que estáis al otro lado nos contáis. He estado puedo decirlo, he estado en los 107 directos a este lado, aprendiendo, aprendiendo y aprendiendo. Qué lujo haberte conocido, Blanca, y qué lujo tiene todas las personas que se puedan acercar a tu forma de entender la educación, porque me consta que eres así de generosa como has sido hoy. Y es una maravilla que hayas salido del modo Gollum, que yo siempre digo, de algunos docentes, y te hayas convertido en un eslabón más de esa enorme comunidad que aleja a los profesores isla y que nos convierte a todos en una especie de gran Pangea en la que deberíamos colaborar codo con codo para conseguir que la Desde educación luego que sí. musical llegue hasta donde llegue. Mil gracias, maestra. Tu tiempo para despedirte. Muchísimas gracias, Antonio. Desde aquí solo invitaros a que eh, busquéis lo que sea, otro compañero, otra materia, otro, yo que sé. Por supuesto, el libro, no voy a decir quemarlos como Mankind, pero Pero, no, y además es que, a pesar de que nosotros tenemos Google Suite y eso, es que no tenemos ni siquiera licencias digitales, o sea, es que no, nosotros queremos ser libres. Y eso es lo mejor que podemos enseñar. Y nada, que invito, hay programas, en Aragón tenemos una cosa que se llama Mira y Actúa, que sirve para hacer pequeñas estancias formativas. No sé, están los días de libre disposición si alguien quiere saber cómo trabajamos. Igual que yo lo he hecho, que me he desplazado a un centro y he visto y me he metido en las clases, y yo creo que eso es esencial. Y incluso con el profesor de al lado, si pensáis que tenéis a alguien que está haciendo cosas buenas, decirle un día, por favor, quiero entrar en tu clase. O sea, igual que entran los prácticos en nuestras aulas, pues eso es lo que es la mejor manera para aprender. Yo he aprendido muchísimo, sigo aprendiendo todos los días con mis compañeras y contigo, Antonio, y con todos los súper buena gente docentes de música que hay en España, que son muchísimos. Entonces, nada, que mi correo está también, o sea, en las redes estoy muy accesible. En Twitter soy Blanca de Nonay. Blanca Domínguez es que era muy común, entonces tuve que utilizar el segundo apellido. Y bueno, y en la cuenta de Instagram, bueno, esta es la del instituto, porque claro, como todo lo que hemos hablado ha sido ABP en el Picarral, bueno, pues es más conveniente así. Y ya está, que de verdad, Antonio, que ha sido un súper placer, que ha sido muy cómodo y que encantada, y gracias por esta iniciativa. un placer, maestra. Nos vemos en las redes. Sigue trabajando, que Por te supuesto, seguiremos mirando, no dudes. Estaremos atentos a lo que haces. Un beso enorme. aquí estamos. Cuídate. Bueno, pues mientras despedimos a Blanca, aquí se cierra este directo número 107. Nada más y nada menos. Junto a Blanca Domínguez, profesora del IES El Picarral en Zaragoza, en Aragón,
España, para los que nos veis desde Latinoamérica sobre todo, en el que hemos estado hablando de la importancia de la ABP y de cómo esta magnífica creadora, esta magnífica docente, es capaz de convertir algo que para algunos nos parece complejo en lo más sencillo del mundo, totalmente justificado a nivel curricular, totalmente justificado a nivel de centro, de organización de horarios, como veis, todo absolutamente programado, consensuado y que consigue, como ella misma decía, hacer lo mismo pero de forma diferente para mejorar el aprendizaje de su alumnado. Esto ha sido todo por hoy en este continente de los raros, continente de las raras para aquel que le parezca bien y que si no pasa nada, el lunes que viene seguiremos adelante. Gracias a IES Machado. Yo también considero que esta entrevista es para recordar. Los datos que nos ha dado Blanca han sido brutales. Gracias a Liarte.es, a Esther Rojas de Diego. Un placer. Nos vemos la semana que viene. Cuídense.